caso del abecedario pedagógico, recursos o contenidos. Es momento de escuchar atentamente a nuestra invitada y a la distancia nos compartirá sus conocimientos en pos del tema que nos convoca. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes los que están allí. Buenas tardes a todas y a todos los que están allí. Realmente quiero agradecer en principio la invitación, pero agradecer el enorme esfuerzo del instituto. No quiero mencionar a todas las personas que han estado trabajando para que se hiciera realidad que yo pudiera estar allí y que después pudiera estar acá transmitiendo. O sea, ha sido un esfuerzo doble, triple. Esperemos que todo salga bien. Yo creo que me deben estar escuchando bien, si no ya me habrían hecho alguna señal. Quiero decirles que para las personas que estamos acostumbradas al contacto, al contacto personal en los congresos y en jornadas, nos resulta sencillo decir nuestras conferencias o nuestras ideas de modo virtual. Sin embargo, hay algo que es irreemplazable, que tiene que ver con el poder interpretar las miradas, las posturas, los gestos que un determinado grupo de docentes convocados hace mientras uno habla. Eso no hay forma de sustituirlo, no hay forma, porque esa interpretación, que es la que desarrollamos todos los que trabajamos en la docencia, nos indica qué se está pensando, qué es lo que deja dudas, qué es lo que alguien se está preguntando pero no se anima a decirlo del todo, alguien que está escribiendo para y mira, alguien que estaba mirando de un modo, mira de otro. Eso es irreemplazable. De tal modo que para mí, siempre que digo que comparto algunos contenidos y algunas ideas por esta vía, me queda ese sabor de no poder interpretar y de muchas veces no saber si la conferencia, si el ritmo de lo que uno va diciendo no va generando murmullo, no va generando decires que yo no tengo forma de darles voz porque no los estoy pudiendo ver. Sin embargo, como allí hay personas que están tan comprometidas con que todo esto salga bien, seguramente me van a poder indicar algo de lo que yo me tenga que enterar mientras comparto estas ideas. Ahí estoy viendo de lleno a la cantidad de personas que hay en ese hermoso salón. Muchas gracias. Ahí las estoy viendo de frente. Así que algo de todo lo que estaba diciendo voy a poder interpretar seguramente. Al final de esta exposición que voy a hacer, y como han sido muy puntuales, yo voy a tratar de serlo también, voy a retomar con la ayuda de Alicia, que gentilmente me ha pasado las preguntas que han hecho al inscribirse muchos de ustedes, y vamos a tratar de ir dándoles algunas respuestas. No obstante, algunas de las preguntas que se han hecho inicialmente al convocarse en esta nueva edición de las Jornadas Freireanas, van a ser, eso es lo que creo y ojalá salga bien, van a ser, como decía, respondidas, o por lo menos voy a intentarlo, respondidas en el transcurso de la charla. Lo primero que voy a hacer es, ¿vieron que dice si el abecedario es un recurso didáctico o un contenido de la alfabetización? Es un subtítulo tramposo, ¿no? Porque en realidad se contesta que son las dos cosas. Un abecedario, un alfabeto, es las dos cosas. Puede ser contenido y puede ser
recurso, pero tenemos que saber cuándo hablamos de una cosa y cuándo hablamos de la otra. Fíjense que yo he puesto allí, en este primer auspicio del tema, alfabeto, que es la forma etimológicamente griega de la palabra abecedario, que es etimológicamente latina, y he puesto un tercer concepto que es sistema alfabético, que es algo bastante diferente y que vamos a tratar de enfocar. Los contenidos que voy a compartir con ustedes, sé que hay docentes, sé que hay, como siempre digo, pichones de docentes allí. Entiendo que estamos convocados por el interés en la alfabetización, ¿no es cierto? Bajo este nombre, Paulo Freire, que siempre ligó la alfabetización al sentido, yo pido cierto permiso para abrir la puerta para conversar acerca de un nivel muy importante que son las unidades que no tienen sentido, pero para terminar diciendo que se enseña siempre a partir de palabras y no de letras. O sea que los estoy invitando a perdernos un poco en los suburbios de las letras, de los signos, de los grafemas, de los signos de puntuación, para después recuperar la idea freiriana, obviamente, que nos convoca de alfabetización, que es a partir de unidades con significado. La conferencia de hoy, para aquellos que se preguntaron si hay alguna forma de no recurrir a los abecedarios tradicionales, de ser innovador, poco tradicional, de despojarse un poco de aquellas cuestiones tan formales de la educación tradicional o clásica, son los dos adjetivos que se usan en las preguntas, voy a adelantar que es bastante difícil, porque en realidad cuando nosotros enseñamos los sistemas de notación, ya sea el de matemáticas como el sistema alfabético, que es el sistema de escritura, lo que estamos haciendo es precisamente transmitiendo saberes heredados. Y o sea que estoy contestando ya algunas preguntas respecto de si podemos escaparle a lo tradicional para que parece a propósito, ¿no? Pero justamente había pensado comenzar esta exposición por la historia de la escritura. Entonces, fíjense lo que tenemos sobre nuestras espaldas. Vamos, Alicia. Acá tenemos la Cueva de las Manos del río Pinturas de Santa Cruz, la tienen ahí ustedes más cerquita que nosotros, de 9.300 años antes de nuestro presente. Donde no tenemos escritura, pero tenemos algo que distingue a la especie humana, que es su capacidad semiótica. Nosotros somos capaces de ver signos y de crear signos y símbolos allí donde otras especies no pueden hacerlo. Vamos a la siguiente, donde podemos ver los petroglifos. Estoy poniendo siempre imágenes de nuestro hermoso país. Estos son de Calingasta, de San Juan, y los que siguen son de Talampaya, los petroglifos de Talampaya, La Rioja, donde son todos más nuevos en relación con los primeros, pero ¿qué indican? Nosotros somos una especie que siempre hemos estado en nuestra evolución yendo hacia algo que en esta diapositiva que es absolutamente europeocéntrica. Fíjense que allí con la flecha, la aparición eurocéntrica, ¿sí? A veces uno se pelea un poco con las palabras y finalmente concurren a la convocatoria que uno les hace. En esta visión eurocéntrica que presenta allí, hay una aparición de la escritura que se ubica entre la prehistoria y las edades que después, la edad antigua. Lo cierto es que estamos hablando de escritura como algo que
se produce en torno del comienzo de nuestra historia, o de esta clasificación de edades, este ordenamiento de edades. Vamos a la siguiente. Fíjense que nosotros pensamos en esta aparición en una zona, hoy es Irak, en la única Mesopotamia, aparte de la Mesopotamia que habito, la mía es entre el Paraná y el Uruguay, esta Mesopotamia es entre los ríos Tigris y Éufrates, es una zona de valle fértil, la medialuna fértil que se llamó, y que en tablillas precisamente de barro aparece una escritura que vemos en la siguiente transparencia, en la siguiente diapositiva, que es la escritura cuneiforme en torno de los 5.300, 5.500 años antes de nuestro presente. Esto que vemos aquí, que se denomina escritura cuneiforme porque precisamente se hacía con unas cuñas y unos estiletes muy que diseñaban estas figuras que vemos allí, son, junto con algunas otras que vamos a ver después, con los jeroglíficos, las escrituras más antiguas. Estas escrituras, y atención a lo que voy a decir, no tenían ningún tipo de relación con la oralidad. Vamos a la siguiente. Fíjense ustedes, todos los glifos mayas, bueno, en particular estos son los glifos simbólicos, ¿no es cierto? Tanto los glifos mayas como pasamos a los jeroglíficos egipcios. Estoy mezclando momentos, ¿verdad? Los glifos mayas son más recientes que los jeroglíficos egipcios, pero lo que quiero decir es que los sistemas de escritura no se inventaron como sistemas de escritura en relación con la oralidad. Entonces, como sé que hay muchos estudiantes en el público, a ver, levanten la mano los estudiantes a ver si los alcanzo a ver, pero levanten bien, bien, bien la mano. Ay, sí, ahí los veo un montón. Bueno, fantástico. Entonces, esto va en particular para los estudiantes. Cuando uno es estudiante de algo, aprendiendo algo, generalmente interpreta con la lógica que ya tenía. La lógica que nosotros tenemos es que nuestra oralidad se relaciona con nuestra escritura. Bueno, la escritura no nació así, la escritura nació como un registro visual. Visual, recordemos esta idea, es decir, no tienen una relación directa con la oralidad, en principio no tienen relación con la oralidad, pero lo cierto es que en esa evolución de la escritura cuneiforme, la jeroglífica, pensemos que un poco después, es decir, 2000 años, o sea, 4000 años antes de nuestro presente, aparece la escritura china, también basada en signos logográficos, es decir, signos completos que representan palabras o morfemas, representan ideas completas, y recién alrededor de los 1500 años antes de Cristo aparece la escritura alfabética, pero recién 2900 años antes de nuestro presente aparece la escritura que consideramos escritura alfabética, es decir, la escritura que empieza a tener algún tipo de relación con la oralidad, primero con las consonantes y luego con la introducción de las vocales, y allí recién aparece aquello que nosotros conocemos como alfabeto, ¿no? O abecedario. Bien, yo no voy a comenzar hablando por el alfabeto, voy a terminar hablando del alfabeto o abecedario. Voy a empezar hablando del sistema de escritura del español. ¿Hay profesores de matemática en la sala? A ver, si hay profesores de matemática o estudiantes de matemática, ¿pueden levantar la mano? Yo, para saber hasta dónde puedo meter la pata. Porque, veo que hay algunas manos levantadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
cuando nosotros hablamos de sistema numérico, no estamos hablando solo de los números. Bueno, cuando nosotros hablamos de sistema de escritura, no estamos hablando solo del abecedario. Algo así en esta analogía podríamos decir. Nuestro sistema de escritura, del español o castellano, como queramos llamarlo, es un sistema alfabético, por lo que acabo de decir, es decir, tiene una relación con la oralidad y tiene un alfabeto que representa vocales y consonantes, entre otras cosas, pero además de alfabético es ortográfico y además es un sistema obviamente visual, como toda escritura, y obviamente gramático, es decir, que se hace realizando trazos sobre una superficie pulida, como se definía la escritura hacia sus orígenes, y hoy nosotros no solamente la trazamos de modo manual y físico, sino que también podemos escribir, como escribimos habitualmente todos los días, de modo digital. No ha habido ninguna pregunta sobre lo digital, pero sería interesante que luego surgiera, ¿verdad? Avanzamos. Nuestro sistema de escritura del español pidió paciencia, concentración, paciencia, tranquilidad para ir viendo todo esto, porque esto es lo que yo voy a ir definiendo con la paciencia de ustedes, es lo que tiene que aprender una persona que se está alfabetizando inicialmente. Inicialmente, es decir, acá no estamos hablando de contenidos. El sistema de escritura no es un contenido que venga como un decorado después que sé leer y escribir. El sistema de escritura es necesario para leer, porque yo proceso este sistema que es grafemático, alfabético y ortográfico, lo proceso al leer. Pero además, porque al aprender a escribir, aprendo a usar ese sistema y no tengo forma de escribir si no es usando el sistema. Es decir, que, atención con este concepto, el sistema de escritura y su configuración, su estructura, no es un contenido sofisticado que venga después de haber aprendido a leer y escribir. No. Es un contenido de la alfabetización inicial, que como la definición de alfabetización inicial es aquel periodo entre los 0 y los 8 años, es decir, hasta el primer ciclo, puede comenzar, y sería lo deseable, desde el nivel inicial. Desde el nivel inicial. Es decir, no hay nada que impida que un niño de nivel inicial mire dónde están los puntitos, los signos de preguntas, las mayúsculas, las minúsculas, las letras más grandes, más chicas, las comillas, los guiones, las letras, obviamente, y todas sus características. ¿De acuerdo? Es más, esos niños ven más, la visión se pierde a medida que se crece y se empieza a perder a los 5 años, o sea que hay que aprovechar ese momento. Entre 4 y 5 años empieza a decaer la fineza de la visión. Entonces, no porque se pierda la visión, obviamente, sino porque al ponerle nombres, al designar el mundo, empezamos a ver menos y entender más con el cerebro que con los ojos. Bueno, ¿qué dice acá? El sistema de escritura del español tiene constituyentes. Estos constituyentes son, y bueno, y acá aparece el abecedario, ¿sí?, sobre el que estamos haciendo foco, porque en alfabetización inicial pareciera ser que el abecedario es lo único que hay que enseñar. Bueno, a ver, el sistema de escritura tiene un abecedario de 27 letras o grafemas, pero además cada una de esas letras o grafemas tiene una doble forma de ser expresada, que es la mayúscula y la minúscula. Mayúscula y minúscula porque
esa oposición siempre, lingüísticamente hablando, cuando hablamos de sistemas lingüísticos, en este caso estamos hablando de un sistema lingüístico de la lengua escrita, siempre los sistemas, las unidades de los sistemas se definen por oposición. La mayúscula no es minúscula, la minúscula no es mayúscula, pero sirven para diferenciar significados, ¿sí? Entonces, la doble figura mayúscula y minúscula de cada grafema. ¿Por qué aclaro esto? Porque probablemente alguien se pregunte, ¿por qué no está acá la letra cursiva, es decir, la letra manual, la letra que escribimos con la mano? Bueno, porque es una forma de escribir, ¿sí? Es una forma de escribir. También podría estar integrada, podríamos integrar los distintos tipos de letras, pero las tipografías, es decir, pero hoy son infinitas. No sé si infinitas, pero quiero decir, puedo escribir en la era digital eligiendo el tipo de letra que sea más redondita, más así, más asá, más terrorífica o más agradable, más cómica o más relajada, ¿sí? Más antigua o más de fiesta, en fin. Fuera de eso, lo que es pertinente para el sistema de escritura del español es la doble figura mayúscula y minúscula, porque cambia absolutamente el sentido, ¿sí? de un término cualquiera. Como en comió mora, ¿sí? Mora como nombre y mora como fruto. Bueno, el tercer constituyente, signos diacríticos supraescritos, lo podría haber puesto más fácil. Diacríticos significa que sirven para diferenciarse. Y T, diacríticos. Cuando pongo diéresis sobre la U, distingo vergüenza de vergüenza o pingüino de pinguino, lingüística de lingüística. Entonces, diacríticos sirven para diferenciar. Supraescritos porque están escritos sobre algunos de los grafemas del sistema. ¿Sobre qué grafemas? Sobre los grafemas vocálicos, es decir, señalan algún rasgo o valor distintivo. ¿Cuáles son esos signos diacríticos supraescritos? La tilde, que es una sola, la tilde aguda, la tilde, perdón, es una sola, la diéresis, que son los dos puntitos que se ubican solamente sobre la U, y el sobreconsonante virgulilla o vírgula, que es el rulito de la ñ, el ñoqui que la ñ tiene en la frente, diría María Elena Walsh. Esa letra que casi se perdió en algún momento y que generó una gran discusión, incluso a nivel mundial, y muchos memes absolutamente graciosos por cómo tendríamos que designar las palabras, los objetos, perdón, que eran designados con ñ en los teclados. Bueno, vamos al cuarto, los signos de puntuación, que nos resultan familiares, punto, coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación, exclamación, rayas o guiones, paréntesis, comillas. De todos esos que están allí, obviamente, no todos son contenidos de la alfabetización inicial. Para la alfabetización inicial, el punto, la coma, los signos de interrogación, de exclamación y las rayas, la rayita de separar palabras al final del renglón y los guiones de diálogos, bien usados, con esto estamos en primer ciclo, pero los chicos al leer van viendo que existen los otros signos, ¿sí? Los otros signos de puntuación, y está bueno que los vean, que los vayan viendo en la lectura, porque en el segundo ciclo eso es un contenido
es un contenido del sistema de escritura que hay que aprender a usar, los paréntesis, las comillas, los puntos suspensivos. Bueno, y por otra parte, un conjunto abierto de signos auxiliares con funciones muy distintas, los barra, llave, apóstrofe, asterisco, algunos compartidos con el sistema de la matemática, con el sistema numérico, no solo de la matemática, con el sistema numérico, y, y otros compartidos con sistemas de notación, de etimologías, diccionarios, etc. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 viñetitas. El título de esto es Sistema de Escritura del Español Constituyentes, y hemos dicho que acá tenemos por lo menos 5 grupos de elementos, de los cuales el abecedario es solo uno. La primera pregunta que introduzco aquí para docentes en ejercicio de cualquier materia y para estudiantes es, obviamente, si estamos preocupados de modo asimétrico, porque estamos muy preocupados por qué tipo de abecedario colocamos en el aula, cuál colgamos, si debe tener ilustración o no, si el dibujo ayuda o no, es decir, un conjunto de cuestiones que está muy bien plantearla, pero atención, porque estamos preocupados solo por uno de los elementos del sistema de escritura. Pasamos a la siguiente. Pero del mismo modo, seguimos con los constituyentes del sistema de escritura del español. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguien de la primera fila que me haga alguna señal que me diga? Bien, gracias. Principio de funcionamiento o principio alfabético. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Principio de funcionamiento o principio alfabético. Es decir, el sistema de escritura no solo tiene constituyentes, partes, elementos, sino que además tiene reglas para funcionar, tiene principios y reglas. Es como, a ver, voy a hacer una analogía con el sistema numérico. El sistema numérico tiene los números, ¿no es cierto? Ahora, esos números funcionan de tal forma, funcionan de diversas formas. O sea, si yo tengo el 1, puede ser 1 o puede ser 10 si lo pongo en otra posición, porque funcionan de modo posicional, ¿no es cierto? Si lo pongo en una posición y después pongo un 0, hoy estoy haciendo unas explicaciones que me van a hacer un juicio más o menos, pero bueno, quiero decir, el 1 es 1, es 10, es 100, es decir, hay un posicionamiento, un valor posicional del elemento. ¿Por qué? Porque, bueno, hay principios de funcionamiento de ese sistema que hacen que el valor de los elementos sea posicional, según la posición que ocupa. Nosotros tenemos un principio de funcionamiento que se llama principio alfabético. Nuevamente volvemos a la relación entre la lengua oral y la lengua escrita. Ese principio de funcionamiento lo que nos dice es que la escritura alfabética, la escritura grafemática, alfabética, ortográfica del español, tiene un principio de funcionamiento alfabético porque cuando lo crearon allá lejos en la historia que hicimos recién y hace tiempo, los griegos otorgaron valor sonoro a las unidades, ¿sí? Otorgaron valor sonoro a cada uno de esos grafemas. Por lo tanto, el sistema funciona con un principio de base, que es un principio abstracto, ideal, que pone en relación las unidades de la oralidad con las unidades de la escritura. ¿Hay que aprenderlo? Obviamente hay que aprenderlo. Obviamente hay que aprenderlo, porque el signo escrito, es decir, el signo lingüístico escrito,
se compone de los elementos. Es decir, la pregunta de todo niño que aprende a leer y a escribir, fundamentalmente a escribir, es cómo construyo la palabra escrita, el significante escrito de ese signo lingüístico escrito, y tiene que entender que los grafemas van a ir en el orden de los fonemas que se expresan en la palabra oral, van a ir en ese mismo orden, ¿verdad? Entonces, no solamente que el principio obliga a que pongamos un elemento por cada uno de los fonemas, un grafema por cada fonema, sino que además nos obliga a ponerlo en el mismo orden que está compuesto el significante oral. Uno no puede explicárselo así a ningún niño, ¿verdad? A veces a un analfabeto adulto y con ciertas condiciones uno puede explicar algo, pero en realidad hay que explorar cómo es hasta que uno entiende, explorar, digo, ¿sí? Cómo están compuestas las palabras para entender que las palabras están compuestas de tal modo que están organizadas a partir de este principio de funcionamiento o principio alfabético. Ese principio de funcionamiento genera un conjunto de sistema de correspondencias con los fonemas de la lengua oral. Pero además, fíjense, vuelvo un poco atrás porque la explicación nos puede haber mareado. Estamos dentro del sistema, nos estamos preguntando cómo está compuesto, es decir, qué constituyentes tiene el sistema de escritura del español. Vimos en la diapositiva anterior, en la que vimos esos 5 elementos, y ahora vemos estos 4 elementos más. Es decir, el principio de funcionamiento, el sistema de correspondencia con los fonemas de la lengua oral, un conjunto de reglas y de convenciones de uso que conocemos como ortografía, y un conjunto de convenciones de escritura vinculadas todas al concepto de palabra, que las vemos en la diapositiva siguiente. Estábamos nosotros en el tema de preguntarnos cuáles son los constituyentes del sistema de escritura, del español. Habíamos enumerado varios constituyentes y seguimos enumerando varios constituyentes que se ven en esta diapositiva. Y el último que enunciamos es que hay algunos, como constituyentes, es que hay algunas convenciones de la escritura que, si bien son abstractas, uno didácticamente es más fácil comprenderlas en relación con el concepto de palabra. Por eso pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son esas convenciones de escritura vinculadas al concepto de palabra? Una es la direccionalidad, es decir, escribimos de izquierda a derecha solamente en esta lengua. En otras lenguas se escribe de abajo para arriba, de izquierda a derecha, pero acá escribimos de este modo. ¿Por qué? Porque sí, en realidad siempre hemos escrito así y entonces no hay un motivo, el sistema se ha organizado así, los sistemas son arbitrarios y esto hay que aprenderlo. La linealidad, es decir, esta linealidad que cuando los aprendices son pequeños, estar sostenida por el renglón para que los chicos se comprendan que nuestra escritura es lineal, no un desparramo como hacíamos antes en las piedras, no. O como hacemos, como hacen los nenes chiquitos en el maternal, que escriben por cualquier lado de las paredes, del piso, del papel y en cualquier lugar del papel, ¿sí? Es lineal. Nuestra escritura es recursiva, es decir, puedo volver a usar los elementos en cualquier posición. Esa recursividad tiene que ver con la posicionalidad del sistema. La A la A de ama
¿sí? No es la misma la primera que la segunda, está repetida en otra posición y no es lo mismo am o ma que ama, ¿sí? Son significados diferentes según donde yo coloco los elementos porque tienen la posibilidad de ser recursivos, es decir, de volver a ser integrados en algún lugar de la palabra. El mismo grafema y todos los grafemas tienen esa misma posibilidad y entonces esto genera con los números pasa lo mismo, la pregunta de ¿cuál es la palabra más larga? Y de hecho, la palabra más larga es aquella que yo pueda seguir agregando letras, ¿verdad? Combinándolas infinitamente. Bueno, es lo que nos permite también tener una cantidad de palabras, todas las palabras del diccionario, más todas las palabras que potencialmente podamos inventar o acuñar en los próximos tiempos. La sucesividad, nuestra escritura es sucesiva, es decir, es sucesiva mientras dura la palabra. Estoy obligado a poner un signo al lado del otro, un grafema, perdón, al lado del otro para que el signo tenga sentido. Pero a la vez, nuestra escritura tiene un elemento que es la separación, el blanco o el espacio, que es el equivalente el espacio, digamos, equivale a la mitad de un grafema gordo. O sea, un grafema gordo, ¿cuál sería? Cada uno pensó en el grafema más gordo que se le haya ocurrido, la B, la D, la P. Esas panzas son las mayores extensiones. La mitad de ese espacio es el espacio que separa las palabras. O sea, es un espacio ínfimo, prácticamente imperceptible, que si no sabemos que existe, lo que vemos es un montón de hormiguitas sueltas en la página, un montón de líneas, porque sí, la linealidad es más fácilmente perceptible, pero no vemos la separación. Bueno, también hay otras convenciones que ya les mencioné, como el tipo de letras o tipografía, y algo que está absolutamente olvidado, que son los rasgos distintivos de los grafemas. Cada grafema tiene rasgos que los distinguen, la O tiene un rulo para arriba y la A tiene una pata para abajo, la T tiene un palito y la I tiene un puntito, es decir, rasgos distintivos de los grafemas. Así como los fonemas tienen rasgos distintivos, pueden ser palatales, guturales, pueden ser implosivos, explosivos, pueden ser fricativos, etcétera, rasgos distintivos que los van definiendo por oposición a otros. Los grafemas también tienen rasgos distintivos que los oponen y los distinguen unos de otros. Un redondelito con el palito a la derecha es una D y no una B. Entonces, rasgos distintivos de los grafemas. Vamos al siguiente. Fíjense qué trampa. El sistema grafemático del español, como dijimos, está compuesto por grafemas, ¿sí? Los grafemas son unidades básicas, mínimas, sucesivas, indivisibles y distintivas de las que se sirve la escritura de una lengua. Es decir, son unidades de la escritura. Y cada uno de nosotros puede estar pensando ahora, bueno, ¿por qué no dice las letras sino los grafemas? Porque no todos los grafemas son letras. Algunos de esos grafemas son signos, pero no letras. Es decir, siguen siendo grafemas, pero, por ejemplo, en el primer renglón tenemos el punto, la coma, el punto y coma, los los puntos suspensivos, la diéresis, la he colocado sobre una O, pero para marcar la diéresis, la tilde, ¿sí? La ñ, que tiene virgulilla, perdón, la vírgula de la ñ, los signos de exclamación, de interrogación, la rayita cortita para separar palabras, la raya de diálogo, está interfiriendo porque cuando armé esto tendría que haber puesto no la O,
de los dialectos europeos, sino que tendría que haber puesto la U nuestra con la diéresis. La tilde, paréntesis, comillas, barra, llave, corchete. Hay grafemas que no son letras, pero que sin embargo cambian el sentido o significado de la palabra o de la frase. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es cierto que la lengua oral, fundamentalmente las lenguas alfabéticas, ¿sí?, se conciben como paralelas a las lenguas escritas, lengua oral y lengua escrita. Las lenguas que tienen escritura y que son alfabéticas se entienden como paralelas. Lo voy a decir de nuevo y voy a ir por otro lado porque hay muchos estudiantes. Nuestra lengua, uno tiene la idea de que las lenguas son más o menos todas parecidas. Las lenguas son muy diversas entre sí. Una distinción muy importante es, es que la lengua tenga escritura, que esté asociada a la escritura, que no sea, porque existen lenguas ágrafas que no tienen escritura y lenguas escritas. Nuestra lengua, el español o castellano, es una de las son pocas las lenguas que tienen escritura comparativamente con los millones de lenguas que existen, los miles de lenguas que existen en el mundo, algunos todavía no documentados siquiera. El español tiene una enorme vitalidad, además una lengua en crecimiento, una de las primeras 3 o 4 lenguas, 3 o 4 según qué estadística miremos, junto con el chino mandarín, el inglés, el hindi. O sea, es una lengua absolutamente vital, en crecimiento, en franco crecimiento, en franca expansión, y las lenguas alfabéticas como el español tienen con sus lenguas escritas un paralelismo, ¿sí? Las lenguas alfabéticas como el croata, el español, el inglés, el francés, el portugués, el italiano. Estas lenguas orales, que además tienen sus lenguas escritas, son lenguas paralelas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos usar una u otra según el contexto. En algún momento podemos usar la oralidad, en otro momento podemos usar la escritura, porque la oralidad es imposible y entonces la usamos, pero podemos transmitir los mismos significados. Es decir, que en el nivel semántico, es decir, el nivel más importante de las lenguas se han creado para intercambiar significados y para pensar, en el nivel semántico, que es el nivel del significado, las lenguas son paralelas. Yo puedo pensar en perro y si puedo expresarlo, puedo decir perro con lengua de señas, que no he aprendido todavía cómo se dice perro, pero bueno, lo puedo decir en señas, y lo puedo también escribir con los 5 fonemas que tiene. Con los 5 grafemas que tiene, ¿no es cierto? Tiene 4 fonemas, 5 grafemas. Eso se denomina paralelismo. Ahora, en el nivel semántico no hay ningún problema decir perro o escribir perro. Ahora, cuando nosotros vamos a la escritura, hay momentos en que existe lo que se llama paralelismo de correspondencia biunívoca. Hay una correspondencia que se corresponde un fonema con un grafema. Y entonces la correspondencia o el paralelismo pareciera ser maravilloso porque yo puedo pensar un fonema, si me sé cómo se expresa ese fonema, por ejemplo, si sé que el fonema se escribe de la forma que está escrita a mano ahí, entonces trazo M, después A, después N, después O, y mano se escribe así de sencillo. Muy bien. Yo voy a formular acá una pregunta para que todos, su silencio en su interior, se pregunten lo siguiente y se lo respondan para seguir.
Las lenguas, no, las lenguas no. El español del que estamos hablando y que es el que nos preocupa, porque queremos alfabetizar en el español, que es la lengua vehicular del Estado, de nuestro Estado. ¿Tiene más casos de paralelismo o de defectos de paralelismo? Es decir, defectos de paralelismo, los defectos de paralelismo ocurren cuando yo, por ejemplo, pienso en escribir hamaca, ¿no? O, por ejemplo, un fonema que tiene más de un grafema, como pasa en sala, cinta, zona. Primero se escribe con S, el segundo con C y la tercera palabra con Z. Sin embargo, hay un solo fonema. O un solo grafema que tiene dos fonemas, gato y gitano. O un solo fonema con dos grafemas. Por ejemplo, el dígrafo, choclo. O cuando escribo un grafema y no tengo ningún fonema, como pasa con la H. Entonces la pregunta es, bueno, también está el caso contrario, ¿verdad? Cuando tengo un grafema que tiene dos fonemas, como pasa con yo y mi nieto. Bueno, la burra por delante. Mi nieto y yo. ¿Sí? Ahí tenemos dos fonemas para un único grafema. Entonces la pregunta es, ¿qué hay más? ¿Paralelismo o defectos de paralelismo? En general, vamos a la siguiente, tendemos a pensar que existe más paralelismo y bueno, hagamos la prueba cada vez que escribimos, cuántas palabras seguidas podemos escribir sin pensar en cuál es la ortografía de esas palabras. Entonces, volvamos un poquito para atrás. ¿Vamos bien hasta acá? No hay nadie que se haya desmayado porque hace casi 45 minutos que estoy hablando. Bueno, voy a confiar en tus apreciaciones, Alicia. Sigo entonces. Nosotros dijimos que el sistema alfabético plantea correspondencias entre la oralidad y la escritura, entre fonemas y grafemas. Pero resulta que produce tres tipos de correspondencias fonográficas. Tres. Una es la que recién vimos con mano, es decir, con una correspondencia bionívoca propia del paralelismo de la lengua, mano, nene, todo, pido, bueno, están así escritas, ¿verdad? En los ejemplos, los están viendo. Hay otras que son bionívocas, pero que están restringidas al contexto en el que se encuentran. Por ejemplo, queso y quiso siempre van a ser con E y con I. Es decir, tengo que aprender que cuando va con A, pongo la C, y cuando va con E, pongo la Q, cuando va con I, la Q, y cuando va con O, la C, y con U, la C. Es decir, son correspondencias bionívocas, pero están restringidas al contexto en el que aparecen. Rosa, el sonido fuerte, rosa, rosa o rosa, como se diga en nuestro país, para nosotros acá el sonido fuerte, rosa, va a ser con una R si está al principio, en ese posicionamiento va a ser con una. Pero si está intervocálica, si está entre dos vocales, van a ser dos. Entonces, esas correspondencias son bionívocas, pero están restringidas a un determinado contexto, que obviamente hay que aprender. Si no, sigo escribiendo te quiero con Z toda la vida. Esto hay que aprenderlo, hay que obviamente enseñarlo, porque el sistema no es regular. ¿Sí? El sistema no plantea solo correspondencias bionívocas, un paralelismo que sirve para todo.
Y por último, correspondencias multívocas, es decir, las que planteamos recién, algunos ejemplos planteamos recién, que nos indican que hay enorme cantidad de defectos de paralelismo entre el fonema que pronunciamos y la escritura. Pasemos a la siguiente. Acá tenemos algunos. Fíjense. Supongamos que yo soy una niña que me voy a alfabetizar en un aula donde él o la docente piensan que no hay cosa más simple que enseñar las vocales. Entonces yo me siento tranquilamente y me dicen que la A, esto que yo digo A, suponiendo que empiece por las letras, por ahí no hay que empezar, pero supongamos que quieren empezar por las vocales y jugar un poco con las vocales. Bueno, estas son las vocales. A, E, I, O, U, hay tantos cantitos sobre A, E, I, O, U, adivinancias sobre A, E, I, O, U. Son unas letras hermosas, hay que aprenderlas. Supongamos que se empieza por ahí. ¿Sí? Estoy diciendo, bueno, tampoco voy a dejar librada la suposición. No es el lugar por donde se empieza, ¿no es cierto? Se empieza con unas buenas palabras que pueden tener todas las vocales que a ustedes se les ocurra. Pero bueno, supongamos, ¿sí? Porque hay una tendencia en los últimos años a volver a esquemas muy antiguos de la alfabetización, que empezaba por las vocales, métodos que fueron ya superados por otros. Supongamos que yo soy esa niña y entonces vuelvo muy contenta a mi casa pensando que cada vez que voy a pronunciar A, voy a escribir A. Pero aquí que árbol también digo A, y sin embargo tengo que escribir 2 grafemas, no uno, tengo que escribir A con tilde. O sea, que si yo le digo a un niño que A, lo que estoy diciendo, A, es siempre y siempre solo A, el niño, cualquier niño inteligente lingüísticamente como es, porque estamos dotados para crear sistemas lingüísticos, el niño dice, es A, punto, lo generalicé. Ajá, bueno, no. Yo cuando digo A puedo escribir árbol, Alicia, hamaca, alhaja, y solo en amigo voy a escribir A. Entonces, ¿qué nos pasa? Hasta con las vocales que creemos que son así de sencillas. ¿Hay un paralelismo absoluto? No. El paralelismo es un único renglón. Miren lo que pasa con la B. Barco, Batman, verso, invierno. Hasta la que supuestamente tiene regla, la pronunciamos con B larga. O sea, una persona analfabeta escucha invierno, lo escucha igual que tambor, ¿sí? Porque nosotros no decimos invierno, decimos invierno, igual que tambor. Los fonemas son los mismos. Y como si me enseñan que es pronuncio y escribo y generalizo. Fíjense lo que pasa con, casa, queso, kilo, coqui, ¿no? Ahí hay para un rato. Pero sigamos con las vocales. E de elefante o de edad, sería la última, es solo una de las 5 opciones. Puedo escribir con tilde, mayúscula, HE, HE, debería ser tendría que haber puesto ahí, la interjección, H. Hola, Oscar, hola, almohada, sólido. Pasa lo mismo, solo en hola. Acá tenemos otras que son un poco peores. General, Genaro, gato, guerra, guiso, paraguas, pingüino. A ver, ¿qué pasa acá? Tengo el mismo grafema, pero tengo fonemas diferentes. Y mientras en agua la U solamente es necesaria
para expresar ese fonema, en pingüino, que sería exactamente lo mismo que en agua, agua, pingüino, tengo que poner diéresis. Jamón, jinete, bueno, esto, yo le contaba a Alicia que el otro día leí un texto que decía, un texto de educación superior, de estudiantes de superior, que decía opinión con ñ. Pero pensemos en esto, si maraña es con ñ y compañía es con ñ y con i, pero añejo y nieto, que se pronuncian exactamente igual, una es con ñ y la otra es con ni. ¿Qué estoy diciendo con esto? Con rosa, rosa, carro, pera, arar, perra, raro, signo, ciudad, seda, ceja, zapato, zona. Fíjense que acá no hay, bueno, algunas hay como añejo probablemente, pero no son palabras exóticas del español, son palabras que se usan, es más, se usan algunas como ciudad, son palabras además ciudad es un concepto, igual que zona, son palabras que son de uso frecuente. Lo que estamos diciendo aquí es que, volviendo atrás, si bien el sistema de escritura tiene relaciones que son biunívocas, ¿sí? Uno a uno, la enseñanza de la escritura tiene que pasar por la enseñanza de la ortografía desde pequeños. Vamos a la siguiente. No podemos enseñar la ortografía desde pequeños, podemos enseñar a escribir bien desde pequeños, ¿sí? A ortografiar bien. ¿Por qué? Porque las correspondencias biunívocas que tiene nuestro sistema son la CH, la CH, que es un dígrafo, se escriben dos, pero es un dígrafo, es siempre ch. Choclo, leche, chancho, en cualquiera de las posiciones es ch, siempre. La F, fresco, feliz, afilado. La D, toma, tienda, dragón. La P, piano, copa, campo. ¿Sí? Esas son las correspondencias bionívocas que tenemos. Entonces, el aprendizaje de la escritura, y más, mejor dicho, la enseñanza de la escritura, tiene que prever que el error sistemático de escritura, que puede ser alfabético o ortográfico, son errores que van a aparecer siempre. Si no aparecen es porque alguien se los enseñó antes. Los alfabéticos tienen que ver con descubrir el principio alfabético que rige el sistema, pero los ortográficos tienen que ver con información que efectivamente hay que dárselas a los chicos desde muy pequeños. El cómo es otra pregunta, ¿verdad? No podemos decirles a los chicos las reglas, ¿sí? Porque por empezar las reglas reglamentan un escaso universo de palabras, muy pocas palabras, la mayoría queda fuera de las reglas, sino que hay que trabajar con una construcción de la duda ortográfica. ¿Sobre qué cuestión voy a llamar la atención? Que en general los errores sistemáticos en la escritura, tanto los alfabéticos como los ortográficos, son errores que habitualmente se atribuyen al alumno. Y yo podría decir, me animaría a afirmarlo, por lo menos en este momento en Argentina, que los errores, tanto alfabéticos como ortográficos que cometen nuestros estudiantes, están básicamente, están siempre, ¿no es cierto? Siempre están ligados a la enseñanza, pero en particular, en el momento que nosotros estamos atravesando, están fuertemente relacionados con la falta de enseñanza explícita del funcionamiento del sistema alfabético. Se enseña solo el abecedario y no se tiene en cuenta que hay dentro del sistema alfabético, que es un sistema, el abecedario es solo un código de letras. Bueno, es un señor código de letras, ¿verdad? Es una maravilla el alfabeto, pero es solo una parte, ¿sí? Vamos a lo que sigue. ¿Vamos bien hasta ahora? Bueno. Hola, a ver. Marta.
Atención, hoy se les va a gastar la atención y la paciencia, pero miren. Vamos muy bien y la gente está muy concentrada escuchándote por lo que veo. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias. Me alienta y me da buena señal. Sigo pidiendo el esfuerzo, porque no estamos frente a contenidos sencillos. Yo entiendo que por ahí es una cantidad de conceptos y demás, en donde sí lo que quisiera es que no perdamos el hilo, ¿verdad? Dicen que cuando uno dice, bueno, a ver, no perdamos el hilo, es que uno lo está por perder, pero no es el caso en este momento. Venimos diciendo, nos empezamos preguntando por el abecedario, dijimos que el abecedario, es decir, este conjunto de letras, es solo uno de los componentes de lo que se denomina sistema alfabético, que ese sistema tiene un conjunto de constituyentes importantes y que la relación entre la oralidad y la escritura genera, entre otras cuestiones, uno de los constituyentes que son las correspondencias fonográficas. Y que esas correspondencias fonográficas, es decir, entre los fonemas de la oralidad y los grafemas de la escritura, plantean tres tipos de correspondencias. Una correspondencia biunívoca, como vimos en mano, es decir, un grafema, un fonema, un grafema. Mano y genero la escritura, sabiendo con qué dirección, con qué linealidad, con qué sucesividad, con todo lo demás, ¿no es cierto? Constituyentes del sistema alfabético, con todas las demás convenciones, pero basada en una generación de la palabra a partir de aplicar una regla de correspondencia. Esos casos de correspondencias biunívocas no plantean problemas ortográficos ni riesgo de error. No lo plantean. ¿No es cierto? Yo, mientras me sepa la correspondencia, mientras yo vaya aprendiendo que mano tiene la M primero, la A después, la N después y la O después, y que eso se corresponde con lo que digo mano, puedo generar otras palabras. Puedo generar ma, puedo generar no, darme cuenta que eso existe ahí. Puedo generar amo, ¿sí? Con las mismas letras cambiando el orden, en fin. Ahora, los casos de biunivocidad restringida, es decir, la GEQI, la CECI, la QEQI, la RE, la R, etcétera, si los chicos no conocen en qué contexto se aplica, es decir, el posicionamiento de las correspondencias de esos grafemas, cuando construyo la palabra escrita, tienen un potencial riesgo de error, que, como es previsible, se puede subsanar a través de un trabajo bien sistemático. Ese trabajo, cuando los chicos han aprendido a escribir bien algunas palabras en primer grado, como por ejemplo amor, perro, rosa, para insistir con el ejemplo, o ramo, un ramo de cielo y un metro de mar. Mar, al final, ramo. Después van a ver por qué pongo ese ejemplo. Cuando los chicos han aprendido a escribir bien en primer grado, segundo grado es el momento de sistematizar todos los casos de biunivocidad restringida. ¿Sí? La GEQI, la CECI y demás. Hay algunos que van a costar un poco más y para eso está el tercero, pero hay que hacer un trabajo sistemático. Sistemático significa, bueno, después vamos a ver qué significa sistemático. Significa explícito, significa ejercitado, lo adelanto, pero lo vamos a caracterizar un poco mejor. Retomo. El sistema alfabético plantea correspondencias biunívocas restringidas y casos de, puse poligrafía, bueno, en vez de biunivocidad, multivocidad. Es decir, en vez de uno a uno, poli, o sea, plurifonía, plurigrafía.
tomémoslo, quedaría más didáctico si dijera ahí casos de multivocidad, no biunivocidad, ¿sí? No uno a uno, sino vas a saber cuántos, con vas a saber cuántos. Eso es una zona de riesgo absolutamente amplia. Es un riesgo absoluto, ¿sí? Generalizado, porque no hay reglas para la mayoría de las palabras del español, ¿sí? No existen reglas. Entonces, la ortografía, fíjense, acá hay una definición. Ortografiar es poder componer con grafemas el significante de la lengua gráfica, ¿sí? El significante de la lengua escrita, basado en la composición fonemático de la lengua fónica. Pero componer correctamente, ¿sí? Escribir mano, pero cuando escribo hamaca, escribir H-A-M-A-C-A y no sin H y con K. Y es el proceso de composición grafemática de un significante que existe en el diccionario, no cualquier cosa, no como hablamos. Entonces, ahí en vez de pero debería ser entonces. La multivocidad invalida el efecto del paralelismo. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros nos quedamos en mostrarles a los chicos durante mucho tiempo en el primer grado que la lengua oral es paralela, primer grado en 5 años, ¿verdad? Es paralela y regular, todas las ventajas que obtenemos con eso porque los hace escribir rápido, realmente las tiramos a la basura y no construimos rápidamente la idea, pasamos a la diapositiva siguiente, que enseñar a escribir es enseñar a ortografiar, no es enseñar solamente el abecedario y sus correspondencias uno a uno, es enseñar a ortografiar, porque el sistema de escritura es irregular. La estructura del sistema de escritura presenta defectos de paralelismo siempre con la realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se enseña a escribir? Porque tenemos infinita cantidad de descripciones de cómo se aprende, ¿sí? Hoy, además, con el escáner del cerebro sabemos dónde residen las formas ortográficas que alojamos en nuestra mente y cómo operan en el momento, no solo de escribir, sino también de leer. Entonces, para quienes preguntaron cómo se puede innovar, y miren, salvo que nos cambiemos el cerebro, va a ser muy difícil ser muy innovador. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros aprendemos la ortografía es primero explorando las palabras escritas, palabras, no letras sueltas, más, palabras correctamente escritas del español, ¿sí? Ustedes saben que yo siempre planteo que sea la literatura, porque eso le da un plus, esas palabras sean de la literatura. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Que puedan explorar y encontrar el lugar de la duda. Explorar leyendo y escribiendo, encontrar el lugar de la duda. Hay que encontrar el lugar de la duda y decir, a ver, ¿dónde dudo? Y hacer la rayita. O sea, no escribir el error, hacer la rayita. A ver, estoy dudando de qué letra va acá. Esto uno también lo puede hacer de grande, ¿no? Yo tengo siempre dificultades con la palabra exento o exceso. Bueno, hay una que nunca me acuerdo si va con 2 o con 1. La tengo que acordar, nunca no me acuerdo de memoria. La tengo que evocar, ¿no? Entonces yo haría 1 o 2 rayitas, ¿no es cierto? Y bueno, mentalmente lo hago. No tiene edad lo que estoy diciendo. Explorar y encontrar el lugar de la duda. Conocer las opciones para ese lugar, porque yo tengo que saber si va C o va Q.
por ejemplo. Si va R o va doble R. Si va una doble L o va una Y, ¿sí? En arroyo o arroyo, como vamos a ver en un ratito. Tengo que conocer la opción o la opción correcta, perdón, porque hay 6 palabras nada más que se pueden escribir de 2 formas en español, o sea, no existen. Y ejercitar la opción correcta hasta memorizarla. Ejercitarla significa usarla durante bastante tiempo y seguir incorporándola, no perderla, incorporándola sucesivamente a lo largo de los 2 años de la unidad pedagógica de primero y segundo, y practicarla obviamente en tercer grado, seguir practicando léxicos ya visitados, ya aprendidos. Y bueno, y cuando los hay, usar reglas y generalizaciones de todo tipo para recordar las opciones correctas. Yo doy 2 ejemplos de los que más, hay un repertorio amplio, pero miren, estas 2 que están ahí abajo son reglas de niños de primer grado. Las estaciones del año van con B, con esa V. Y vos decís, bueno, pero otoño no tiene V, o B corta, no sé cómo se le diga. Bueno, pero no importa, cada vez que vos tenés que escribir B en las estaciones del año, va esta y no otra, ¿no? Y la otra que es más, es toda la familia es difícil. Esa es una regla también de primer grado. Los chicos aprendían a escribir los parentescos. Abuela, abuelo, bisabuelo, bisabuela, tío, tía, primo, sobrino, mamá, papá. Y claro, todas tienen algo. Una tiene tilde, otra tiene velarga, otra tiene... Entonces, hay que preguntar. Toda la familia es difícil. Esa es otra. Y bueno, termina en un cartel, termina en la preocupación de que, ojo, cuando escribo algo de la familia, es difícil y hay que preguntar. Todas tienen duda. Vamos a la siguiente. No sé si se alcanza a ver ahí. ¿Se ve? Ahí está. Ahí hay un abecedario. ¿Sí? Desde la A hasta la Z, que sería el abecedario del español. Pero yo voy a preguntarles qué diferencia hay entre ese abecedario y el que sigue. Ay, es chiquito, ojalá se vea. Ahí está el abecedario, pero tiene los 3 dígrafos marcados. Ustedes saben que los dígrafos fueron eliminados quedaron solo las letras únicas. Fueron eliminados, pero no eliminados, obviamente, las palabras siguen teniendo esos dígrafos, pero fueron incluidos dentro de la C, dentro de la L, y bueno, la Q siempre tuvo Q, pero el problema con la Q es otro. El problema con la Q es que siempre lleva U, siempre es dígrafo, y en muchos abecedarios aparece sola. Después hay que explicarle que la Q no va sola, no, es un dígrafo la Q. ¿Sí? La Q siempre va con la U. Entonces ahí tenemos un abecedario que lo que hace, eso se llama abecedario pedagógico. ¿Por qué? Porque no es el abecedario de la lengua, tal como está organizado la lengua, pero es un abecedario que sirve para el que aprende a escribir. ¿Sí? Porque el que aprende a escribir tiene que saber que las letras, algunas son simples, pero hay 3 oportunidades en las que son dígrafos. Solo 3. Solo 3, una miseria. Una miseria. No es muy académico lo que acabo de decir. Muy pocas. Quiero decir, el sistema tiene 3 dígrafos y tienen que estar pensados, ¿no? Mañana nos vamos a preguntar en el taller cómo se explora con un abecedario pedagógico así, ¿no es cierto? Pero vayamos al otro. Fíjense, el sistema, además de esos dígrafos que ya quedaron marcados en turquesa, tiene para los grafemas vocálicos,
vocal es una clasificación de fonemas, no de grafemas, ¿no es cierto? Pero bueno, es como que la traemos a los grafemas. Los grafemas son todos iguales, pero les decimos vocales y consonantes porque es una clasificación de fonemas. Esos grafemas, que son solo 5 vocales, tienen una alternancia que es A y A con tilde, E y E con tilde, I y con tilde, O con tilde, U con tilde. ¿Qué nos impide a nosotros que los chicos en nivel inicial aprendan que existen esas dos opciones? O sea, puedo escribir la A solita o la A con tilde. Entonces, a ver, un chico cuando va a escribir pregunta, ¿va con A o con A con tilde? Del mismo modo que preguntaría, ¿va con M o con P? Ahora pongo la P o pongo la no sé qué. Acá pongo A o A con tilde. ¿Cuál de las dos? ¿Qué nos impide? Nada nos impide hacer eso. Es más, hay niños que a los 4 años están preguntando, ¿A o A con ¿tu nombre tiene A o A con tilde? El mío tiene O con tilde. ¿El tuyo qué tiene? El mío tiene tal cosa. Y vienen con historias de que hay apellidos que tienen, bueno, apellidos en otros idiomas que conservan algunos diéresis sobre letras que se han perdido, ¿no? En Argentina a veces por la escritura. Bueno, a ver, ¿qué nos impide? Nada. Nos impide que nosotros les digamos a los chicos y les demos señales de que esos grafemas existen. Eso es un abecedario pedagógico. Vamos al tercero. ¡Ay, qué chiquitura! Espero que se vea bien. Pero tiene una lógica. Hay una letra que puede estar sola, que puede estar con un... Los chicos le dicen la G, la G y la GU, ¿sí? Porque la G básicamente puede tener esas 3 formas. Y además de eso, ¿qué podemos tener? Podemos tener la R con doble R y la U con diéresis. Cuando nosotros trabajamos con estos abecedarios pedagógicos, lo que hacemos es mostrar que no hay un abecedario que tiene una correspondencia paralela con un grafema o un fonema, sino que, atención, cuando digo U, perdón, tengo 3 posibilidades de escribir. Y puedo usar el abecedario. A ver, en algunas aulas, los carteles, incluso nosotros se los hacemos plastificar. Uno puede hacer abecedarios, por ejemplo, con las vocales, con vocales con tilde y con diéresis, ¿no es cierto? Cuando se trabaja en segundo grado la sistematización sobre la G, la G y la G, la general, guitarra, pingüino, ¿sí? Le hacemos unos cartelitos especiales. Es decir, hay muchas formas de trabajar el abecedario para ayudar a los niños a 2 cosas, niños o adultos analfabetos, a que sepan que el sistema no es paralelo, no hay una lengua oral que se expresa en la escritura, nadie escribe como habla, porque si escribe como habla, sigue analfabeto o en analfabetismo funcional. Sirve para que los chicos prevean que la estructura del sistema alfabético es una estructura compleja, irregular, y que el posicionamiento de estos elementos hace que nosotros escribamos un grafema u otro. Vamos a la que sigue. Achicala, porque quedó agrandada, entonces ahí vas ahí está. Esta escritura es una escritura de un estudiante actual, que es de este año, de primer año de la escuela secundaria. Es una respuesta a una evaluación.
dice, el arroyo está muy contaminado, pueden morir los seres vivos, está muy contaminado con mucha basura, tiene bolsas, botellas, palos y mucho plástico. Podemos dejar de contaminar el agua, el arroyo, podemos dejar de contaminar el arroyo de Paraná. Fíjense ustedes en la palabra, bueno, a ver, antes de focalizar la mirada sobre algo, me gustaría mirar con mucho respeto esta escritura, primero porque pertenece a un joven de mi ciudad, a un adolescente de mi ciudad. Segundo, porque sus docentes están muy preocupados, esto llega a mí por docentes preocupados. Y en tercer lugar, porque no podemos dejar de mirar lo que pasa, es decir, no es el único caso en el curso, yo seleccioné este para dar nada más un ejemplo, son más o menos la mitad, y este no es del todo, o sea, esta es una escritura legible y coherente. O sea, lo que yo acabo de leer es absolutamente coherente, es una idea coherente y además una postura respecto de lo que pretende para el arroyo muy interesante de parte del estudiante, ¿verdad? Una postura comprometida para no contaminar el arroyo. Nosotros vivimos entre arroyos en Paraná. Uno camina 3 pasos y tiene un arroyo y va un poquito más allá y puede tomar mate en otro arroyo y así. Fíjense que tiene severísimos problemas para segmentar la escritura. Está muy, porque la frecuencia del verbo ser es, ¿no es cierto? Lo ha llevado a poner, en vez de está muy. Pero fíjense, por favor, en la palabra arroyo. La primera palabra arroyo sabe que ahí va algo que puede ser doble. Escribe una cosa, le pone otra arriba, después lo escribe de nuevo, arroyo, y lo escribe ya no con una opción doble, sino con una Y como yo, y en la última escribe arroyo con L e Y, es decir, plantea las dos dudas. El primer arroyo tiene una sola R, o sea que también duda si para el fonema R intervocálico, es decir, ahí hay un caso de univocidad restringida, al contexto intervocálico, va una sola o van dos, y entonces pone una, después pone dos en la segunda y en la tercera oportunidad, arroyo aparece con doble R, pero en un mismo texto de 5 renglones, el chico escribe la palabra arroyo de varias formas posibles. Además, esos son... se dan cuenta que acá estamos frente a la falta de construcción ortográfica del significante escrito. Pasamos a la siguiente. Esto que ven acá es una actividad que dice pan, bueno, ya la vieron, dice pan, en un conjunto de palabras. Esa actividad se llama lectura de palabras entre distractores. ¿Sí? Ahí está. Ese diseño, que es un diseño sencillo, que hacemos muchas veces con distintos docentes, acá aparece Pepe, Toto, no, aparecen Pepe y Toto porque los chicos están trabajando, habían leído el Alberre de Oche Califa, que está en un librito que lo tienen en la escuela, y entonces aparecen, y además, porque son palabras que tienen mayúscula y no minúscula, aparece en minúscula y en mayúscula la palabra, pero después les hace leer la letra de los libros y tienen que señalar todas las palabras pan que aparecen. Este tipo de ejercicios
que es una actividad obligatoria desde el nivel que se pueda, desde que son muy pequeños. Uno puede enseñar a leer palabras desde que el niño presta atención, básicamente, y está enseñando a leer, ¿sí? Desde que presta atención. Estoy hablando del jardín maternal. Lo que hace es centrar la mirada sobre una unidad completa de palabras, que es la unidad palabra. Estoy excediéndome en el horario, así que vamos rápidamente a los principios. Acá tenemos una actividad en la que los chicos trabajaron con un poema que a mí me encanta, nada más. Con esta moneda me voy a comprar un ramo de cielo y 1 metro de mar, un pico de estrella, un sol de verdad y 1 kilo de viento y nada más. A esta poesía la seleccioné porque la palabra nada está escrita con mayúscula y está escrita con minúscula. Está escrita con mayúscula al principio de la oración, está escrita con minúscula en el medio de un verso. Además, porque tiene en el mismo título A sin tilde y A con tilde. Abajo vemos la escritura de una nena que está aprendiendo, en primer grado, está aprendiendo a escribir en cursiva, y entonces trata de escribir, pero está escribiendo nada con mayúscula y nada con minúscula. Seguimos. Dice arriba, di qué palabras, di porque la maestra les dice, les escribe de tú a los niños, di qué palabras, pero esa es otra cuestión, que en algún momento daremos la vuelta. Di qué palabras están en el poema. Marcar con una X. Entonces la nena tuvo que copiar. Sol, cantar, beso, coser, sal, hilo, redonda, lana y mar. Tuvo que copiarlas. Y después leer el poema, que es Luna Lanar, ahora lo vamos a ver, para buscarlas y marcarlas si están. Luego desarmaron una palabra, lunar, y la volvieron a armar. Vamos a la siguiente. Acá está el poema Luna Lanar. Acá están escribiendo con minúscula de imprenta, como ustedes ven, están escribiendo con todas las letras. No están ordenadas, no están ordenadas cronológicamente. Acá han buscado la palabra luna, la palabra lanar, ¿sí? Y la palabra lunar, ¿sí? Es una de las últimas ya, de últimos momentos de trabajo con ese poema. Esto es segundo grado. En segundo grado trabajan, bueno, acá están escribiendo ya con letra cursiva, pero fíjense que hay nuevamente un conjunto de palabras completas sobre las que luego se produce el análisis. Se produce la lectura de palabras completas en distintas letras, por ejemplo, pantalón, que es una de las palabras que descomponen Toto y Pepe, que juegan a dar vueltas las palabras. Entonces, tela, late, luna, nalu, como, moco, mima, mami, etc. Segundo grado, división en sílabas, seguimos con la otra. Acá quiero señalar 2 problemas en la revisión del cuaderno. La nena, no, es un nene. Fíjense que tiene una alta concepción de la separación de palabras. Jugamos con las letras de la palabra tortuga. Y pega tortuga. Eso hay que plantear. Estamos hablando de recursos, ¿verdad? Ahí hay un recurso que hay que pensarlo de nuevo. Esas letras son muy grandes, porque lo llevan al nene a que separe, porque la palabra tortuga no entra entera ahí. Entonces, ese es un error de recurso, ¿sí? Uno tiene que pensar qué tamaño va a tener la palabra antes de pedir eso, y si no, estar dispuesto a decir tortuga se va a separar.
acá en Luna Lanar se ve también cómo esta es una de las primeras, se busca la palabra luna todo el tiempo sobre ese texto. Creo que es la última. Acá hay, fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije ramo? Sobre el trabajo de nada más, con una moneda voy a comprar un ramo de cielo, un ramo. Tenían que desarmar las palabras y pegarlas según su cantidad de letras. En nada estuvo muy bien, en más y en mar también. Fíjense que la A con tilde la pone en más y no en mar. Y acá, cuando escribe, vuelve a componer ramo, dice, ramo es igual que mar, pero con la O. Bueno, quedó maro, ¿no? Que en realidad si uno mira, ahí tiene una evaluación de cómo esta nena, de todas las palabras, ramo es la que le está costando más, tiene 4 letras igual que nada, pero puso primero las que sabía más, a esa la puso porque era larga, y después y eran las últimas. Y fijémonos también que ese recurso es muy grande para la O, ¿no? Estamos diciendo varias cosas a la vez. Bueno, a ver, volvamos aquí. En principio agradecer la paciencia, la constancia, la concentración. Lo que quiero decir es, ¿el abecedario es un recurso? Sí, es un recurso para enseñar el sistema alfabético. El sistema alfabético es contenido de enseñanza y el abecedario también es contenido de enseñanza. Es las dos cosas. Ahora, lo hago recurso en función de cómo defino epistemológicamente el contenido. Y como lo que estoy definiendo es el sistema de escritura, y ese sistema es un sistema grafemático, alfabético, ortográfico, posicional, recursivo, con todas esas convenciones y principios, por lo tanto, el recurso abecedario tiene que responder a lo que al contenido que se está enseñando. Si yo lo presento como un fonema, un grafema, no tengo un problema de recurso, tengo un serio problema conceptual, un serio problema de contenido. Bueno, y con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Me gustaría saber si se ha comprendido, si hay algo que quieran, se ha generado dudas. Bueno, me siento invitada yo también, obviamente. Ahí vamos a retomar varias cuestiones que hemos desarrollado hoy. Bueno, la despedida tiene que ver con algo en relación con el posicionamiento nuestro respecto de la alfabetización. Nosotros, alfabetizar, ¿qué es? Es enseñarles a otros a leer y escribir. Para eso se usan recursos, ¿no es cierto? Uno utiliza los mejores recursos que puede para que el otro aprenda. La decisión sobre los recursos no es una decisión, voy a decir algo que les digo así como se los digo a mis practicantes, a mis alumnos. No es una cuestión ni de goma eva ni de papel maché, es una cuestión absolutamente, yo ya no sé si saben lo que es el papel maché, pero se usaba tanto como la goma eva ahora, ni de moños ni de caramelos. Porque la única forma de amar que nosotros tenemos y de regocijar al otro es enseñarle el placer intelectual
que implica la conquista de la lectura de las palabras de una lengua escrita. Entonces, los recursos son expresiones, y tienen que ser expresiones absolutamente asociadas al corazón de la alfabetización. No los puede decidir el mercado. No nos podemos guiar por lo que es más lindo, por el que me lo vende más barato. Es una decisión de los institutos de formación, de las personas tituladas, porque cualquiera compra cualquier cosa y sin título sale a decir lo que hay que hacer. Si nosotros nos quemamos 4 años las pestañas, ustedes estudiando y nosotros enseñando, es porque estamos generando un conocimiento que es distinto del mercado. El mercado le va a poner un montón de cositas para enganchar, para divertir. Bueno, por ahí no pasa la alfabetización. Bueno, sí, puede ser que pase, sí. Seguramente pasa la felicidad que tiene una persona o un niño cuando aprende a leer algo. Nosotros mismos cuando aprendemos a leer otra lengua que no sabíamos, es una felicidad inefable. No podemos comunicarla por la felicidad que nos da dominar el sentido. Entonces, lo que quiero decir para cerrar es que la alfabetización en sentido freiriano es absolutamente sencilla. Donde nos dicen que hay algo que es tan imposible y tan difícil de hacer, es porque por ahí no es, nos volvemos. Lo que yo acabo de decir, que parece absolutamente complejo, genera formas de alfabetización muy sencillas que ya lo sabían hasta maestros de principios del siglo pasado. No va por las letras, no va por la fácil de escribir como puedas, y te dejo así que llegues hasta 5º año de la secundaria. Va por un trabajo con palabras hermosas, seleccionadas gradualmente, exploradas de modo sistemático, desarmadas y vueltas a armar, copiadas con paciencia, con cuidado, con el amor que nos genera la palabra escrita, la palabra que quiero cuidar, la palabra hermosa del poema que me aprendí de memoria y que además de recitarlos con mis compañeros a voz en cuello, puedo leerla, encontrarla en el poema y además escribirla sin errores. Entonces, el sentido de la alfabetización es el mismo sentido, voy a usar la metáfora, de la libertad, del compartir el sentido de las palabras. Entonces, por ahí vamos. Cuando pensamos que es tan difícil que me lo tiene que resolver el mercado, que en realidad tiene productos horribles que no se relacionan con nada de lo que acabamos de decir, vamos mal. Volvamos. Tenemos título, es un país donde los maestros, los profesores que enseñan a leer y escribir son titulados después de 4 años de estar estudiando en un instituto. Vamos a tratar de obtener ese título para después bajar cualquier cosa de internet y de cualquier sitio. No. Tenemos ese título porque somos capaces de acordar algunos, en este caso, estoy trabajando sobre el abecedario, algunos recursos didácticos en el marco de propuestas didácticas que tienen una dirección, porque no va cualquier cosa con cualquier otra. Metodologías basadas en la palabra y basadas en el análisis detallado de esas palabras, apoyados en buenos y muy pensados recursos didácticos. Alguien preguntó si ¿por qué yo digo, no me acordaba que lo había dicho, pero obviamente que siempre lo digo, ¿por qué yo digo que la alfabetización no es una cuestión de maestro? Porque la alfabetización es una cuestión institucional. Es decir, que se hace juntos,
con los mismos recursos en primero y en segundo, con los mismos recursos en el ciclo, tomando donde dejó el otro y asumiendo el estado de donde quedó el estudiante, porque todos son diversos, para evitar que un chico en primer año de la escuela secundaria escriba como vimos recién. Ese es nuestro compromiso, es un compromiso absolutamente vital que nos tiene que unir para trabajar no como maestros aislados, sino en un proceso de alfabetización que se define como institucional. Eso es la alfabetización. Aprender a leer con otros en el marco de una institución que se llama escuela. Muchísimas gracias por este espacio y ojalá haya servido.